Dios, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de México, anunciaba con bombo y platillo el relanzamiento de Mexicana de Aviación. Él le llamaba un rescate, el rescate de esta empresa que se había ido a la quiebra hace varios años, que había quedado con un conflicto laboral que parecía interminable. 40,000 trabajadores se habían quedado prácticamente en el aire debido pues justamente a la falta de viabilidad financiera de Mexicana. El gobierno federal, el gobierno encabezado por López Obrador, compró el nombre, dio por finiquitado este conflicto, compró el logotipo y relanzó a esta línea aérea, pues con la idea de lo que él llamaba que fuera una línea del pueblo, una línea que realmente pues, es operada por las Fuerzas Armadas y con lo cual volvía con esta narrativa de que durante el periodo neoliberal todo lo que habían sido las empresas del pueblo se habían ido a manos muchas veces corruptas de los empresarios mexicanos y algunos también extranjeros. Hoy Mexicana de Aviación cumple 2 años, dicen los datos publicados por el diario Reforma, muy lejos de sus metas. Metas también, hay que decirlo, fijadas en un periodo entre 2023 y 2030. Pero dice Reforma, apenas vuela al 13% de lo que se ha planteado, señala el director de esta aerolínea, el director de Mexicana de Aviación, que en los últimos 2 años esta compañía ha transportado a cerca de 800,000 personas. Sin embargo, los datos publicados y tomados también de fuentes oficiales hablan de 649,000, algo así. ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál es el saldo de 2 años de operación de Mexicana de Aviación? Vamos a platicar con Rosario Avilés, periodista especializada en industria y transporte aéreo, buena amiga de este equipo informativo y personal mía, a quien siempre me da mucho gusto saludar. Y primero te felicito por estas Navidades, ¿no? Por este fin de año, Rosario. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias igualmente, primo. Muchas felicidades en estos días. Ojalá que el próximo año tengamos muy, muy buenas noticias que dar, ¿verdad? Sí, esperemos que sí, y sobre todo en la industria aérea y en todo lo que tiene que ver con el sector productivo y en lo personal también. Ojalá que sea un año de muy buenas noticias. Rosario, me acuerdo que hace un par de años platicábamos en diferentes espacios informativos sobre todos los peros que se ponían o que se atravesaban, ¿no? En el relanzamiento de Mexicana de Aviación. Y yo me acuerdo de uno muy particular, que era este conflicto de interés y además un conflicto, ¿no?, planteado por la ley, que impedía en aquel momento, y no sé cómo esté la cosa ahorita, a un operador de una aerolínea operar también los aeropuertos. Y este fue Sí, una así primera es. polémica, ¿no?, porque las Fuerzas Armadas tienen a su cargo aeropuertos y ahora les tocaba pues poner en marcha un negocio aéreo. ¿Cómo ha resultado este tema, Bueno, Rosario? hubo un cambio Ajá. en la ley de aviación, para justamente permitir esta dicotomía que está, por otro lado, está prohibido para los otros, para los privados. Ujú. Sin embargo, como en este caso no son concesiones, sino asignaciones, entonces no está prohibido. Entonces, bueno, las Fuerzas Armadas pueden tener sus aeropuertos, que los tienen, y en este caso su aerolínea, que es Mexicana de Aviación. Y pues efectivamente hubo ahí esto que se llamó rescate, pero bueno, dicho sea de paso, nada más le pagaron la mitad a los trabajadores, No me porque digas. habían dicho, sí, claro, habían dicho que eran 816 millones de pesos y solo les pagaron No 400. me digas. Así es. O sea, ni siquiera se El hizo bien esa resto parte. Ujú. no se ha pagado. Entonces, bueno, pues desgraciadamente así fue. La verdad es que pues ya los trabajadores dijeron, pues de lo perdido lo que Claro. aparezca, ¿no? Y fue lo que se tomó en cuenta. Y como comentas, efectivamente, pues en el plan de reestructura que se presentó hace unos meses, se decía que Mexicana iba a transportar este año 2.6 millones de pasajeros, lo cual pues hasta octubre llevaba 349,000 más o menos, casi 350. Se ve muy difícil que logren en el año todo eso. Y por otro lado, pues ya el general Bojorquez dijo que efectivamente en estos 2 años se han transportado 800,000 pasajeros.
800,000 pasajeros, insisto, publicada Reforma en la mañana, que eran 650,000 pasajeros más o menos, ¿no? Aproximadamente. Según las cifras Así es. oficiales. ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué Mexicana no termina de despegar ahora en manos del gobierno federal y en manos militares? Pues mira, en principio, porque pues lo hicieron muy a las volandas, ¿no? Ujú. Teóricamente iban a tener aviones 737 que no se concretó esa negociación. Empezaron a operar con aviones de la Fuerza Aérea, no estaban hechos para aviación comercial, y rentaron un par de aviones de la aerolínea TAR Ujú. y así empezaron a operar. Pero pues hay varias cosas. En primer lugar, pues no ha habido un plan de negocios, un plan de rutas, algo que permita, ¿no? Pues tener una operación comercial, pues como todas las demás aerolíneas, ¿no? Y por otro lado, han tenido problemas de diferente índole, o sea, por Ujú. ejemplo, las tripulaciones para capacitarlas, pues no ha sido posible tener pues esa disciplina, ¿no? Que se requiere, entre otras cosas, pues porque las Fuerzas Armadas no están eh, o no estaban educadas para hacer aviación comercial. Entonces, eso ha costado trabajo. Yo creo que ahorita pues ya habrán aprendido más cosas en este lapso y seguramente, bueno, pues seguirán aprendiendo. Yo la verdad es que si a mí me permitieran sugerir, yo sugeriría que se trajeran a un director comercial de otra aerolínea para que supiera cómo se hacen estos planes, ¿no? A largo plazo y un director de operaciones también que haya tenido la experiencia en otras aerolíneas. Y que además ellos tomaran las decisiones, porque lo que ha ocurrido, se han traído de pronto Ujú. civiles, pero siempre se topan con que, no, pero es que mi general dice otra cosa. Entonces, pues ese es un problema. Entonces tendría que cambiar ese mindset, ¿no? Para cambiar la vocación de la aerolínea. Y por otro lado, pues también hay que tomar en cuenta que están operando en el AIFA, Sí. que tampoco todavía tiene pues la accesibilidad que requieren los pasajeros para que sea mucho más simple trasladarse, que sea ágil, que sea con precios pues más o menos de mercado y que las rutas que cubran pues sean permanentes, que no te cambien la jugada a la mera hora. En fin, tienen que ir creciendo poco a poco. Y creo que algo que pasó tanto en caso de la IFA como en el caso de Mexicana es que se hicieron como cuentas alegres, ¿no? Ujú. Vamos a transportar 2.6 millones y vamos a crecer no sé cuánto y vamos a aceptar, o a acoger a 20 millones de pasajeros. Eso se puede a largo plazo y tiene que ser un plan que se vaya desarrollando poco a poco. Y creo que exageraron en su optimismo porque eso crece, pero orgánicamente, no es así de decreto, ¿no? No, y se puede en ciertas condiciones, ¿no? Y la IFA Así no es. puede terminar de ser un aeropuerto internacional mientras tenemos el conflicto con el Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, En por lo términos de la pronto. industria Ujú. aérea. Por Así otro es. lado, ¿cómo puede crecer Mexicana cuando tiene una flota tan chiquita? A ver, Bueno, te lo pregunto si yo, que soy totalmente ignorante de la industria. Estamos hablando de 5 aeronaves, además con rutas esporádicas, ¿no? Con rutas que además tampoco son así como que te dan mucha certeza. al principio sí estuvo operando. Desde hace unos meses empezó a recibir los nuevos Ya empezaron Embraer. a llegar. Ujú. Ya empezaron a llegar, ya son 5, tiene 5 aeronaves. Habría que ver cómo están sus operaciones, porque necesitan, como te digo, pues un director de operaciones que tenga la experiencia en una aerolínea civil, una aerolínea comercial. Y la otra cosa que también es importante es que tengan un plan de negocios y un Ujú. plan de rutas para ir creciendo, como te digo, orgánicamente. Yo creo que algo que es importante es que no ambicionen de un día para otro crecer muy aceleradamente, sino que vayan haciéndolo conforme va creciendo el mercado. Entonces, necesitan un buen plan de rutas, un buen plan de negocios y un director comercial que venga de la parte civil y que lo haya hecho, que tenga esa experiencia. Esa sería mi sugerencia, Ujú. ¿no?
Pues ojalá te tomen en cuenta. Rosario, oye, ¿cuánto nos cuesta Mexicana? Bueno, ese es otro tema. Se supone que este año nos va a costar 2.000 millones de pesos De subsidio. de subsidios. Así es. Entonces, pues como alguna vez platicamos, realmente lo importante aquí es que realmente sirviera, por Ujú. ejemplo, para que se conectara al país, porque esa es otra cosa. Si va a competir con las aerolíneas comerciales, pues no tiene sentido, porque ya están servidas las rutas comerciales. Lo que este país necesita es conectividad regional. Nos urge que haya conectividad con aeropuertos que se quedaron pues volando, ¿verdad? Para Ujú. decirlo, Sí, claro. como el Lázaro Cárdenas, como Salina Cruz, como Piedras Negras, Ciudad Victoria, en fin, otros destinos que con las aerolíneas regionales que han ido desapareciendo, pues se quedaron sin conectividad. Esto sí le urge a este país. Hijo, pues es un tema de, como bien lo dices, de modificar la visión, de modificar los objetivos Así es. y de planear bien las cosas, ¿no? A final de cuentas, Así de es. no trabajar con ocurrencias en industrias que son tan complejas, porque esto no es poner, con todo respeto, no es poner una tiendita, ¿no? Así No es. es poner Así es. una, pues, una taquería que tiene su chiste, desde luego, pero la Sí. complejidad de la industria aérea es altísima. Desde Así rentar es. las aeronaves hasta la regulación, bien lo dicho, la capacitación, no es lo mismo ser un piloto o personal militar que trabajar con los parámetros de la industria comercial. Es un mundo. Así es muy compleja, como comentas, y además su rentabilidad siempre es muy, muy pequeña. Ujú. Entonces, su, sus ingresos extras deben estar bien planeados para que pueda ir caminando, ¿no? Tiene que haber un plan también para la carga, o sea, son muchas variables las que interfieren aquí, las que intervienen en este caso, y ojalá que pues hagan un consejo de administración donde participen personas de la aviación comercial que les ayuden a entender el mercado, ¿no? Ojalá que sigan tu consejo. Gracias, Así. Rosario. Gracias, primo, qué gusto saludarte y pues que el año próximo sea de muchos éxitos. Igualmente, un fuerte abrazo, lo mejor para ti para el Igualmente. siguiente año. Y aquí Muchas estaremos en gracias. contacto.